damos la bienvenida a este análisis profundo para quienes sigan de cerca cómo la ciencia empuja constantemente los límites de lo biológicamente posible. Bueno, la inmersión de hoy tiene una misión sumamente clara. Así es, una misión fascinante. Vamos a desmitificar un avance médico que está cambiando verdaderamente las reglas del juego en la fertilidad y la reproducción asistida. Específicamente, nos vamos a centrar en la maduración in vitro, o IVM por sus siglas en inglés. Y para hacer esto nos estamos apoyando en un material de primera mano. Exacto. Tenemos las notas y grabaciones de un taller médico de vanguardia impartido por el Dr. Sherman Silver. Y este material incluye datos del trabajo revolucionario de investigadores como el Dr. Hayashi y el Dr. Klaus Judin Andersen. Nombres pesados en este campo, sin duda. Totalmente. Bien, vamos a desempacar esto, porque la historia de la IVM es un relato de unos 20 años de frustraciones clínicas que luego dan paso a un descubrimiento asombrosamente lógico. Y creo que es vital establecer ese contexto histórico primero. Durante un par de décadas, la ciencia intentó hacer que la IVM funcionara bien en humanos y, pues, fracasó repetidamente. Fracasó de forma contundente. Sí, intentaban cultivar folículos primordiales, que son básicamente los óvulos en reposo, extrayéndolos del tejido ovárico. Esto era muy buscado para pacientes con cáncer, pero los resultados eran pobrísimos. Y ahí es donde entra el contraste, la ironía con el mundo animal. Es desconcertante. En el sector veterinario, con vacas, ovejas, cerdos, la IVM no solo funcionaba, sino que era facilísima. Era el estándar industrial. Entonces la gran pregunta era, ¿por qué los humanos lo estábamos haciendo mal? Y aquí el Dr. Hayashi encuentra la clave del enigma. Resulta que los folículos humanos están, literal, bloqueados. Bloqueados por dos cosas fundamentales. Primero, por la inmensa presión mecánica del tejido ovárico que los rodea. Y segundo, por un factor intranuclear llamado FOX3. FOX3. Exacto. Los intentos anteriores fracasaron porque no tenían idea de cómo aislar el folículo y a la vez detener esta rotación nuclear dictada por el FOX3. Estaban chocando contra un muro biológico. O sea, asumían que al sacarlo del cuerpo simplemente iba a crecer. Ajá, ignorando que esa presión del tejido actúa como un cerrojo. Si no sabes abrir ese cerrojo, el cultivo falla desde el minuto 1. ¡Qué locura! Y volviendo a la ironía veterinaria, lo que los registros señalan es fascinante. En veterinaria nunca administran la hormona HCG antes de la IVM. Nunca. Van al matadero, sacan los ovarios, extraen los óvulos y al laboratorio. Y en humanos, por la falta de opciones o por desesperación, se intentaba forzar todo el proceso inyectando hormonas previas. Que es la lógica de la FIV tradicional, la fecundación in vitro clásica. Pero eso iba completamente en contra de cómo maduran los óvulos de forma natural, in vivo. Para que la tecnología funcione, hay que imitar a la embriología natural, no llevarle la contraria. Y para imitar a la naturaleza, primero hay que entender su receta. El material desglosa cómo se hace un óvulo realmente y lo divide en 3 fases. 3 fases muy claras. A ver si podemos explicarlo de forma sencilla. La primera es la IVD, la diferenciación in vitro. Esa ocurre casi en automático. Las células germinales se convierten en folículos gracias al contacto con las células de la granulosa. Y el dato clave aquí es que no se necesitan hormonas en absoluto. 0 hormonas. Luego pasamos a la fase 2, que es la IVG, o crecimiento in vitro. Aquí la cosa cambia. El óvulo se prepara para ser, en términos médicos, competente meióticamente. Llega a la etapa que conocemos como vesícula germinal, o estadio GB. Y para esto sí se necesita la hormona FSH. Exactamente. Requiere exposición a la FSH durante unos 11 a 14 días. Ahí el óvulo ya es competente. Y finalmente, la fase 3, que es la IVM real, la maduración in vitro. Y este es el paso final que dura, ojo con esto, solo un día. Un solo día. Un día. Y requiere la hormona HCG o LH de forma natural para convertir ese óvulo GB en un óvulo M2 que ya es un óvulo maduro listo para fertilizar. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la gran revelación de todo este material derriba un mito gigante en la medicina reproductiva. Un dogma absoluto. Las mujeres no necesitan estimulación hormonal masiva para que sus óvulos sean competentes. Así es. Resulta que la hormona FSH natural del cuerpo ya ha hecho todo el trabajo duro. Ya preparó cientos de folículos antrales tempranos que están ahí ocultos en el ovario.
Esos óvulos en estadio GB ya tienen la competencia meiótica. Entonces eso nos lleva a la pregunta lógica que se plantea en el taller. ¿Para qué sirven realmente las inyecciones y los protocolos pesados de la FIV tradicional? Es una pregunta excelente, y la respuesta mecánica es muy reveladora. El propósito real de tanta hormona no es madurar el óvulo. Porque ya está maduro. Exacto, o más bien, ya es competente. El único propósito de la hiperestimulación es hacer que el folículo crezca físicamente en tamaño, que sea como un globo lo suficientemente grande para que el médico pueda verlo en la pantalla de un ultrasonido y clavarle una aguja. Básicamente es para facilitarle la vista al médico, no para mejorar el óvulo. Totalmente. Y al entender esto, el Dr. Andersen y el Dr. Silver introducen un nuevo método de recolección que cambia las reglas. El proceso físico que describen es asombroso. Cuando extraen tejido ovárico, por ejemplo, para pacientes que van a congelar tejido por un cáncer, en lugar de usar una aguja de aspiración, hacen algo distinto. Abandonan las agujas por completo. Proceden a diseccionar con muchísimo cuidado la unión entre la corteza exterior y la médula del ovario. Y al hacer esa limpieza milimétrica de esa zona, evitando aplastar el tejido, ocurre magia pura. Entre 10 y 100 óvulos GB competentes simplemente caen al líquido de disección. Óvulos que antes literalmente se tiraban a la basura. Se consideraban desecho médico. El líquido con el que lavaban el tejido se iba por el desagüe. Por regular, con un poco de FSH y HCG, y maduran a M2 en 24 horas. Y maduran con la misma tasa de normalidad genética, la misma euploidía, que si la paciente hubiera pasado por semanas de inyecciones hormonales. La misma tasa. No crearon óvulos mejores, solo aprendieron a recolectar los que el cuerpo ya tenía listos. Exacto. Es una genialidad técnica. Y para darle dimensión a esto, el taller presenta casos clínicos reales que le ponen un rostro humano a esta ciencia. El primer caso es el de una joven de 27 años diagnosticada con un linfoma de células B. Un caso de urgencia oncológica. Sí, necesitaba empezar la quimioterapia ya mismo. No había tiempo para un mes de estimulación FIV, así que le extraen el ovario derecho antes de cualquier quimio. Y aplicando esta nueva técnica en el líquido de lavado, los embriólogos recuperaron 12 óvulos M2. 12 óvulos maduros perfectos sin una sola inyección. Preservaron su fertilidad al instante sin retrasar su tratamiento contra el cáncer. Eso salva vidas y futuros al mismo tiempo. Luego tenemos un segundo caso, muy distinto demográficamente. Una mujer de 39 años congelando óvulos por razones sociales. Tenía muy baja reserva ovárica y no quería saber nada de estimulaciones hormonales. Un perfil que muchas clínicas tradicionales rechazarían. Así es. Pero al extraer y limpiar su tejido cortical, lograron aislar 2 óvulos maduros de excelente calidad, además de poder congelar el tejido en sí. Lo cual le da opciones reales donde antes no tenía ninguna. El tercer caso suma otra capa de complejidad, esta vez ética y genética. Es una madre de 30 años que tiene una hija con síndrome de Turner. Profundas convicciones religiosas, la madre rechazaba tajantemente cualquier forma de estimulación ovárica en su cuerpo. Y el equipo logró respetar eso al 100%. Le extrajeron el tejido para la niña, pero del líquido de disección rescataron y congelaron 10 óvulos maduros perfectos para la madre. Respetando sus creencias y garantizando opciones para ambas. Es un caso médico redondo. Pero esto plantea una pregunta importante sobre los límites absolutos de la biología, porque el cuarto caso es el que rompe todos los esquemas. Ah, el caso de la niña de 14 años. Exacto. Una paciente de 14 años con sarcoma de Ewing. El detalle crítico aquí es que es prepúbera. O sea, no ha menstruado nunca. Jamás. Su cuerpo no ha tenido exposición natural a los altos niveles cíclicos de FSH de la vida adulta. Según los libros de texto, sus folículos no deberían tener competencia meiótica. Debería ser biológicamente imposible. Pero al extraer su ovario antes de la terapia y procesarlo con esta técnica, lograron obtener 13 óvulos maduros de altísima calidad. 13 óvulos M2 de un sistema que jamás ha ovulado. Eso desafía todo el dogma que decía que se necesitaban ciclos ovulatorios previos para madurar óvulos. Resulta que la arquitectura molecular del tejido ya tiene esa capacidad latente desde muy temprano. Es una revolución para el tratamiento de pacientes pediátricas con cáncer. Y para que todo esto funcione en la vida real, están los trucos de laboratorio. La cocina de la embriología. Y vaya que es una cocina exigente. Cada detalle cuenta. Hablemos del debate sobre el hielo. Históricamente, en el quirófano,
Cuando se extrae un ovario, se pone sobre hielo de inmediato. Sí, la idea es proteger el tejido de la isquemia, la falta de oxígeno al cortar el flujo sanguíneo. Pero el doctor Andersen notó algo contraintuitivo. Descubrió que no usar hielo, mantenerlo a temperatura ambiente, en realidad mejora la tasa de maduración de los óvulos rescatados. Es una decisión súper difícil en la sala de operaciones. El cirujano tiene que decidir entre proteger el tejido a largo plazo con frío o mejorar la viabilidad inmediata de los óvulos, trabajando rapidísimo a temperatura ambiente. Luego está el truco de las células del cúmulo. Este es vital. Estas células actúan como un soporte que rodea al óvulo. Durante mucho tiempo se pensó que había que dejarlas pegadas al óvulo por días en el laboratorio para que lo alimentaran. Pero el equipo de Hayashi demostró que eso era un error. Una vez en el laboratorio, esa capa de células actúa como una barrera estérica, un muro. Bloquean el paso. Exacto. Descubrieron que si limpias el óvulo, si quitas esas células mecánicamente el primer día, permites que la hormona HCG entre en contacto directo con el óvulo. Y eso mejora radicalmente la cascada de señales para la maduración final. Un cambio sutil en el procedimiento, pero con un impacto inmenso en el resultado. Y el último truco tiene que ver con la vitrificación, que es el proceso de congelación ultra rápida del tejido sobrante. Ya no usan esas plantillas metálicas rígidas que se usaban antes. Porque notaron que al aplastar el tejido contra la plantilla, los óvulos latentes salían disparados y se perdían. Así es. Ahora hacen cortes superfinos y usan una técnica basada puramente en densidades de fluidos. Usan una solución espesísima, con un 40% de crioprotector. Tiene etilenglicol, dimetilsulfóxido, sacarosa. Es tan densa que los pedazos de tejido al principio flotan. Y el indicador visual de que el tejido está listo para ser sumergido en nitrógeno líquido es pura elegancia. No usan cronómetros. Simplemente esperan. A medida que el crioprotector reemplaza el agua de las células, el tejido se vuelve más pesado. Y cuando los pedazos de tejido caen suavemente al fondo del tubo de ensayo, ¡bingo! Están saturados y listos para congelar sin que se formen cristales de hielo. Todo esto nos lleva a la gran conclusión del análisis. Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala? Significa que la maduración in vitro pasó de ser un experimento frustrante a un éxito clínico rotundo, al dejar de pelear contra la fisiología del cuerpo. El cuerpo humano ya hace el trabajo duro. La medicina reproductiva solo necesitaba aprender a recolectar los frutos, sin forzar al sistema con estimulaciones masivas. Lo cual abre puertas increíbles, no solo para pacientes oncológicas prepúberes o adultas, sino para cualquier persona que por razones médicas o personales no pueda someterse a la FIV tradicional. Si conectamos esto con el panorama general, la reflexión final es inevitable. Y es algo para que quienes analizan esto se lo lleven consigo. En el material del taller se menciona brevemente un trabajo paralelo del Dr. Hayashi. Un trabajo de ciencia ficción. Logró crear crías de ratón vivas a partir de células madre derivadas de la piel de la madre. Piel convertida en óvulos. Así es, si la ciencia ahora puede madurar óvulos eficientemente en el laboratorio, sin estimulación hormonal, extraer competencia meiótica de ovarios prepúberes y al mismo tiempo entender cómo diferenciar células de la piel en óvulos viables, las implicaciones son profundas. ¿Qué significa esto para el futuro de la reproducción humana? Obliga a preguntarnos si llegará el día en que el concepto del reloj biológico sea simplemente un recuerdo del pasado médico, un problema técnico que la humanidad logró resolver. Es una perspectiva que rompe la cabeza. Agradecemos inmensamente a quienes nos acompañaron hoy en esta inmersión profunda en la ciencia de vanguardia. Ha sido un viaje fascinante a través de la biología. Nos despedimos por ahora, recordando siempre que el avance médico más grande a veces proviene simplemente de observar cómo la naturaleza ya resolvió el problema. Invitamos a seguir cultivando la curiosidad y nos encontramos en la próxima exploración.